¿Son peligrosas las constelaciones familiares? Hola, soy Rocío Munguía, psicoterapeuta familiar con especialidad en constelaciones familiares, y el día de hoy quiero platicarte sobre esta herramienta que utilizamos para trabajar con el transgeneracional, es decir, con los ancestros, con las historias de nuestros antepasados, para sanar nuestro presente. Más que peligrosas, las constelaciones familiares necesitan tener ciertos parámetros, necesitan tener ciertas consideraciones antes de empezar a trabajar con ellas. Tuve la fortuna de estar en una formación con el maestro Bert Hellinger en el año 2015 y a través de él aprendí muchísimas cosas. De mi formación profesional pude experimentar distintos tipos de acercamiento de las constelaciones familiares. Todos estos acercamientos fueron en un contexto seguro, fue en una escuela, conocí consteladores de varias partes del mundo y hubo experiencias que fueron muy buenas y experiencias que no lo fueron tanto. Por eso creo que el constelador, que la persona que facilita la constelación, es un elemento primordial y necesita conocer, por ejemplo, los órdenes del amor, que fueron creados por Bert Hellinger, y también conocer los órdenes de la ayuda. Los principales peligros de las constelaciones familiares es que el constelador se acerca mucho desde su vivencia personal y desde su juicio y desde sus valores internos. Cuando nosotros entramos al campo de las constelaciones familiares, queriendo cambiar la historia del consultante, entramos en un terreno peligroso, porque no solo estamos trabajando con la presencia física de la persona, sino también con sus ancestros, con su padre, con su madre, con sus abuelos. Y a veces las historias que se trabajan en constelaciones familiares son sumamente delicadas. Para mí, desde mi experiencia personal, pude sentir en mi cuerpo muchas veces sensaciones, incluso llegaban a mi mente pensamientos, incluso sentía necesidad de mover mi cuerpo de cierta manera cuando me tocaba representar o elegía representar y acompañar a una persona en su proceso de sanación. No todas las personas tenemos esta facilidad de conectar con el campo, y lo más complejo es que no todas las personas podemos salir del campo tan fácilmente. Por eso es muy importante que el constelador esté muy preparado para acompañarte tanto al momento de entrar a la constelación como al momento de salir de la constelación, porque puedes sentir todavía que estás conectada en los movimientos que se dieron dentro del trabajo. Así es que es sumamente importante que cuando hagas una constelación acudas con una persona preparada, que conozca cómo es antes y después de la constelación el movimiento que se da interno, porque siempre que participas en una constelación representas algo que tiene que ver con tu propia vida y con tu propio sistema familiar, y eso puede afectarte. Hay algunas personas que son sumamente sensibles y que participar en una constelación los puede dejar muy mal. Hay otras personas que no sienten nada, que dicen, no, pues que yo no sentí nada, yo salgo igual. Pero habemos otras personas, y me incluyo, que sí sentimos mucha resonancia tanto con el campo como con la persona. Y los temas que se trabajan en constelaciones familiares suelen ser temas que producen una afectación emocional fuerte. Se trabajan muertes, se trabajan asesinatos, se trabajan abortos, se trabaja abandono, se trabaja rechazo. Y si tú eres una persona demasiado sensible, sí tienes que estar preparada y saber que cuando representas a alguien, te conectas con el campo de información de esa persona y puedes sentir y vivenciar lo que siente y vive. Por ejemplo, una persona que ha muerto, una persona que le ha quitado la vida a otra persona, una persona que está deprimida, una persona que está muy ansiosa. Todo eso lo registra el cuerpo y es importante que lo sepas. Ahora, ¿cuáles son los mayores peligros de las constelaciones familiares? Bueno, pues que el constelador entre con una intención y decida cuál es el camino o la mejor solución para ti. Y la verdad es que ningún constelador sabe cuál es la mejor solución para el sistema. Eso se construye dentro de la constelación.
Por eso Bergelinger nos decía que teníamos que entrar como un centro vacío, sin expectativa, sin querer cambiar nada, simplemente que fuéramos guías y acompañantes de un movimiento que se estaba dando por sí mismo. Ajá. Otro peligro es que el constelador construya frases para ti que tú no sientas que son las correctas. Es decir, que tú repitas por repetir, que repitas por no ser mala onda con el constelador, que repitas también porque tienes miedo de que si no lo haces no funciona la constelación. Hacerlo por hacerlo, decirlo por decirlo, no tiene un efecto de sanación. Incluso pudiera sentirse como un desorden, porque el constelador no está viendo tus emociones y tus sentimientos. Por eso es importante que haya una conexión súper profunda, tanto con tu constelador como con los representantes que están dentro de la constelación. Otra peligro, podría decirse así, o situación que puede afectar el buen desarrollo de la constelación es que estén viendo, por ejemplo, que se abre una dinámica familiar dolorosa, por ejemplo, en el abandono de un hijo o una madre, y el constelador decida meter al padre, por ejemplo, porque con el padre también hay una historia de abandono o de rechazo, y entonces se abre un tema sobre otro tema. Y el constelador puede brincarse esta conexión de la madre y el hijo que se había abierto de dolor para luego ir a abrir la del padre. Entonces ahí quedan muchos frentes abiertos y la persona se puede sentir muy afectada o movida. La palabra es movida, porque necesitaba primero a sentir y entender lo que se abrió con mamá antes de pasar a papá. Pero esa es la situación que tienen muchos consteladores que quieren resolverlo todo en una constelación y no es así. El alma no corre, el alma da pasitos de bebé muy pequeñitos. Entonces, aquí el peligro es querer solucionarlo todo en una constelación porque no se va a dar el movimiento que quieres. Lo puedes hacer y repetir frases sin sentido, lo puedes hacer, puedes correr, pero el movimiento profundo no se da corriendo. De hecho, el movimiento profundo, como lo enseña Bergelinger o lo enseñó en su momento, ni siquiera tenía palabras. Eran movimientos que se daban a través de lo que él llamaba el espíritu, la gran alma. La persona se movía intuitivamente en un espacio sin necesidad de ser dirigida por nadie. Ahí el constelador era solo un observador consciente y pendiente de los movimientos, pero no intervenía. Y recuerdo que cuando yo salí de la escuela, obviamente tenía muchísimo movimiento interno, había representado durante años, había estado también haciéndolo como participaciones en cursos, en eventos de constelaciones, y yo quedé sumamente cansada, muy desgastada. Me costó bastantes años volver a estar en mi centro, y esto te lo digo porque constelar por constelar no es así. Otro peligro es querer estar constelando cada semana un tema diferente. Y yo eso lo veo poco respetuoso y si tu constelador te lo pide, pues estate atento porque los maestros hablan de 2 años de un efecto de resonancia de una constelación. Entonces, constelar por constelar no va a tener el efecto que esperas, ¿no? Y recuerdo algo que decía Bergelinger en un video, que en su momento él se había sentido muy mal con tantos sistemas que había tocado de una manera que no era la más correcta, es decir, en este sistema de decir frases, de pedirle a la persona, tú muévete para acá, tú muévete para allá, tú muévete aquí, él sentía que había afectado a los sistemas y escribió una carta donde lo expresaba, incluso decía que él se había puesto muy enfermo por haber hecho eso. Cuando yo leí esa carta sentí mucha resonancia interna porque he trabajado con consteladores quizá los mejores del mundo, como Joan Garriga, Guillermo Echegaray, que son grandes referentes y respetuosos referentes en el ámbito de las constelaciones familiares. Y con ellos pude saber lo que es acceder al campo de una manera respetuosa, de una manera considerada, y entendí que no todo lo vamos a resolver los consteladores, que no somos magos, que la constelación no es un acto que así
te va a alinear completamente. La constelación es un movimiento conjunto del alma, de tus ancestros, tuya y el constelador, pero no va a solucionar tu vida. Ese es un pensamiento mágico que ha hecho muchísimo daño. Ahora yo trabajo constelaciones a través de figuras de Playmobil, por eso ves aquí muchas figuras. Aparte trabajo una técnica muy bonita que se llama Sandplay y me siento muy cómoda porque la persona tiene la facultad de mover su figura, ¿no? Y moverse internamente como él lo sienta. Es darle el poder a la persona también de conectarse consigo mismo y de no decirle solamente lo que tiene que hacer o lo que yo creo que es lo mejor para él. Quiero grabarte una segunda parte de lo que es necesario e importante observar en un constelador. Te lo voy a grabar como la parte 2 de este video. Espero que hayas disfrutado mucho, espero que te sea de utilidad. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, por favor déjamela aquí abajo en los comentarios. Te mando un abrazo muy grande. Hay lealtades que nos llevan a la desdicha y hay deslealtades que no son dichosas. A veces necesitamos ser desleales, aunque sintamos culpa, para ser dichosos. Y el Padre dice, me alegro mucho, hijo, de que me seas desleal y más dichoso. Así que, bueno, escribe una carta cuando cumplas 90. Y esta es la clienta y este es el movimiento, primero que la niña no se puede apartar del adulto. Entonces, ese movimiento no va a